Ahora sí, pues yo creo que la primera pregunta es ¿qué entendemos por tecnología, no? Decimos tecnología, nuevas tecnologías, el arte y la tecnología, la cultura y la tecnología, bla, 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 pero ok, ¿no? Vamos a tratar de hacer una retrospectiva nominal para aterrizar este tema de tecnología y bueno, y arte y cultura y literatura, y de hecho vamos a hablar también de educación y vamos a ver, ¿no?, cómo se ordena esto. Ahorita podemos pensar en tecnología y inmediatamente, porque ya nos mediaron así o porque ya nos malacostumbraron así, estamos pensando en celulares y en computadoras, ¿no? Ordenadores, decían por ahí, hasta que se quedó aquí el término. Sin embargo, pensemos en la raíz, porque sí tenemos que partir un poquito de la raíz, ¿sí? Del tecné, que así es como se le llamaba al arte realmente, ¿no? O el arte más bien entendido como técnica y no todo lo que ya nosotros hemos visto como las bellas artes, ¿no? O las formas estéticas. Y el logos, que bueno, la traducción que le dan es tratado, pero también logos es razón de ser, en su definición esencial, ¿no? Entonces podríamos decir, ¿no?, que es como la razón de ser, pero de la técnica o del quehacer o del cómo se hace. Ese sería como el punto de partida para hablar de tecnología. Si nos queremos poner un poquito más aterrizados, pues pensaríamos nosotros, bueno, y entonces nuevas tecnologías, o qué queremos decir con nuevas tecnologías. Si nosotros estamos pensando en herramientas, entonces, o lo que nos ayuda a hacer las cosas, o lo que nos favorece el cómo, que eso sería la tecnología, ¿sí? La forma y las herramientas de las que nos estamos valiendo nosotros para hacer algo. Bueno, a nuevas tecnologías obviamente le llamamos también a ciertas herramientas nada más, ¿sí?, que están ahorita en constante uso, como es el dispositivo móvil, como es la computadora, las tablets, etcétera. Pero bueno, el término es muy general a final de cuentas, ¿no? O sea, nueva tecnología es una impresora, ¿no? Un escáner también. El asunto es la nominación, ¿sí?, o la denominación que se le ha estado dando a cada una de estas. Bueno, pensemos en tecnología aplicada también, ¿no? La tecnología aplicada para. Yo creo que nos comenzaría ya a funcionar un poco el tema de la tecnología encaminada a la cultura, tecnología encaminada a la literatura, tecnología encaminada a la vinculación social, tecnología encaminada a la comunicación, tecnología bla 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 bla, ¿no? Vamos a tratar de aterrizar estos términos, pues yendo de lo general a lo particular, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de tecnología como aquella serie de procedimientos y herramientas que nos están orillando a construir, a edificar o a lograr algo, pues bueno, vamos viendo entonces también, estoy separando los términos, claro, muy separados ahorita. Pues ¿qué tenemos también por literatura, no? Porque nuestra charla es tecnología y literatura, ¿ok? Inmediatamente yo escucho la frase de nuestra charla y pues yo pienso, cositas que se hacen ahí en la compu, ¿no? O mi tablet o mi lector, ¿no? Tomo café. ¿Qué entendemos por literatura? Bueno, pues aquí, entre los compañeros por ahí hay un egresado de letras, o dos, no sé cuántos, pero me voy a ir a definiciones muy simples. Literatura se entiende como todo lo referente a letras. Y al decir todo lo referente a letras, pues yo puedo pensar en un periódico, puedo pensar en un manual, puedo pensar en un instructivo, puedo pensar en muchas cosas. La otra es lo que se lee. Así nada más. Lo que se lee es literatura. Y la otra es conjunto de obras literarias. Bueno, vamos a tratar de aterrizar términos. Dejen, le doy a admitir a Ricardo. Sigo. Entonces, todo lo referente a letras, lo que se lee, conjuntos de obras literarias, todavía no nos convence. Yo creo que todavía no nos convence el término. Ricardo, hay que cerrar el micrófono. Bien, continúo. Buenas tardes. Saludos. Bien. Para la parte que nos compete,
Literatura es el arte de la expresión verbal. O, como dice ese libro de Bakhtin, Michel Bakhtin, que me fascina el título, estética de la creación verbal también, ¿no? O sea, ya no es el hecho pues, de la escritura nada más como tal, sino que hay un arte aquí. Arte entendido ahora sí como manifestación estética. ¿Ok? Entonces, tecnología y literatura se pueden vincular también. Ojo, porque esta es una parte muy interesante. Una funciona como el recurso, como la herramienta para divulgar o evidenciar la expresión verbal. Esa sería una opción de tecnología y literatura. Pero la otra es la tecnoliteratura. O sea, la literatura que se vale de las herramientas, ¿sí?, tecnológicas para poder ser. Obviamente el valerse de una herramienta en su momento fue de la imprenta o ha sido de una pluma o un lápiz o de la máquina de escribir. Pero en estos momentos, hablando de la tecnología presente, es cómo yo, insisto, me valgo de la herramienta para divulgar o evidenciar la obra literaria. Como si yo tuviera una tablet o un Kindle, por ejemplo, y ahí tengo el Quijote o la Divina Comedia, no pasa nada. O la otra es la literatura que depende de la tecnología para hacer, ¿ok? Entonces ya aquí ya hay un nexo, ya hay un vínculo indisoluble donde la una depende de la otra, ¿sí? Entonces vamos pensando esas dos partes. Ahora sí, yo podría pensar, si juntamos las definiciones, que tecnología y literatura, pues bueno, el conjunto de herramientas y procedimientos para llegar a consolidar una obra literaria. Ojo, para llegar a consolidar una obra literaria. O sea, se vale de la herramienta para el proceso creativo y llegar, en este caso, al lector. El lector contemporáneo, distinto al del Renacimiento, ¿sí?, va a tener una forma, pues, insisto, distinta de percibir la obra. Uno a través del libro físico que conocemos como tal, en aquel tiempo el naciente libro físico, y acá un mecanismo de interacción que le puede abrir muchas más posibilidades para ser, ¿no?, y para existir. Pero, un pero muy interesante es ese. ¿Cómo vinculo yo, pues, ¿no?, la tecnología con la literatura? Y aquí es donde podemos nosotros también entender la circunstancia o el contexto, pues, de esta relación que ya vimos ligeramente en nuestras primeras charlas de cibercultura y del papel de la tecnología frente a la educación y la cultura, por ejemplo, que en un momento podríamos tener tablets, podríamos tener conectividad, podríamos tener una lab, lo que sea, y no tener realmente un vínculo con la literatura. ¿Por qué? Porque quizá por la falta de una estrategia, principalmente, que pueda implicar al usuario final, sea el alumno o cualquier visitante a un texto, el poderlo implicar, insisto, entre la tecnología y esta persona, ¿no? Esa es la parte más complicada. ¿Cuál podría ser nuestra estrategia o la forma de presentar y de representar la obra literaria? Bueno, comencemos también a hablar de espacios, ¿no? Porque luego hay quienes dicen que tienen clases virtuales y conciertos virtuales y digo, ande, qué perro. Vamos distinguiendo el espacio virtual y el espacio digital también, ¿no? Es que va a ser virtual la charla. ¿En serio? Vamos a ver si es cierto. Hay espacio virtual, hay espacio digital y obvio hay el espacio real. Si ponemos filosóficos, pues el espacio real es por el cual nos movemos nosotros y que lo vimos en su momento como que se le entiende como el primer entorno, ¿no? El de la fisis, los seres físicos, ¿no? Espacio virtual y espacio digital. Bueno, el espacio virtual es un entorno sintético generado por gráficos computacionales con el que tenemos la capacidad de interactuar y sentirnos inmersos de un modo polisensorial en tiempo real. O sea, se construye el entorno y el entorno es simulado. Les voy a pedir que ahorita no hagan interrupciones, eso sí, hasta el final, porque luego estos temas prenden mucho.
Es un entorno sintético, es generado por gráficos computacionales con el que tenemos la capacidad de interactuar y sentirnos inmersos de un modo polisensorial en tiempo real. ¿En serio? ¿Los que tienen juntas virtuales tienen todo eso? No, no hay tal, ¿no? El espacio virtual pues se muestra más inmersivo y se construye a través de una ilusión, ¿sí? Una ilusión sensorial o multisensorial. No es lo mismo, pues, ¿no? Vamos entendiendo entonces que no son clases virtuales, al menos como se les ha concebido, o conciertos virtuales, o juntas virtuales, ¿no? Ya le vamos a llamar por su nombre también. Bien. El espacio digital está creado por la actividad tecnológica del hombre, como en el caso de las herramientas informáticas, claro está, o valga digitales, ¿no? O sea, nosotros estamos teniendo una charla, pues, digital o en línea, en la cual nos estamos viendo de una u otra manera, tal, no hay ningún entorno simulado, y allí estamos, allí se ve la presencia del personaje en el espacio real, el cual se está comunicando, ¿sí? O que está a través de un conducto o a través de un medio y ya, ¿no? El espacio real, como dice aquí, si ponemos filosóficos, es aquel en el que nos movemos y transitamos habitualmente, ¿no? Recordemos pues aquella distinción entre physis, polis y telepolis, que physis es la unidad, la personal, un individuo, yo, ustedes, tangibles, físicos. Polis es la agrupación, habíamos dicho, de estas entidades físicas, pero la telepolis es el entorno, ¿sí? Aquel entorno digital en el cual nosotros nos vamos a estar moviendo y podemos, claro, coquetear con la virtualidad, claro que sí, con entornos simulados, entrar parcialmente, salir, utilizar un casco, unos lentes inmersivos y entrar a otro mundo, ¿no? Ahora sí que un mundo, ¿no? Pero ahí están los espacios. En esos espacios, finalmente, nosotros vamos a desarrollar también, percibir una obra literaria o una obra artística, no sé, interactiva, y de mil formas que se nos puede presentar. Ya vimos nosotros en la sesión anterior, cuando hablamos de arte y tecnología, pues algunas formas, ¿no?, en las que se puede ser partícipe de la obra en interacción y los entornos que estas mismas nos muestran. Bien. Ahora, voy a una parte muy, muy interesante, y es el hipertexto, ¿sí? Okay, ahorita entro a definición. El hipertexto es, dice aquí, bloques de texto conectados entre sí por nexos que forman diferentes itinerarios para el usuario. O sea, traduciéndolo al español, ¿no? Al estar conectados entre sí, piensen que es una especie de literatura de links. O sea, algo que puede activar el llevarnos a otro lado o a movernos dentro del mismo texto de un lado para otro. Esto nos lo puede permitir una tableta electrónica, sí, claro está, o nos puede permitir un texto con los hipervínculos, o de hecho una forma de hipertextualidad también puede darse desde un PowerPoint también, y nosotros comenzar, ojo, a entrar en una narrativa, ¿sí? Entonces, aquí digo, bueno, eso puede dar pie al texto interactivo. O sea, el poder ya comenzar yo a implicarme en un movimiento digital, recorriendo el texto y moviéndome hacia otros lados, ¿sí? Esto del texto interactivo tiene sus antecedentes, a final de cuentas, ¿sí?, hacia la Edad Media y el Barroco, con la máquina de pensar de Raimundo Lulio, o de Raymond Lull, el cual era una serie de discos giratorios que combinaban términos muy esenciales, como poder, voluntad, bondad, belleza, y al girarse se iban combinando para generar conceptos. Athanasius Kircher, de quien ya hablamos anteriormente, también tenía sus tablas combinatorias o tablas de pensamiento. Y bueno, en el caso del I Ching, uno de los libros sapienciales que nos ha dado Oriente, más importantes pues dentro de su filosofía, funciona también a través de un sistema combinatorio
aleatorio, donde un hexagrama se le llama, ¿sí? Que es un fragmento de lectura ideogramática, nos va llevando de un concepto a otro en una serie de combinaciones, ¿no? Bien, no es tan complejo como suena. Jorge Luis Borges fue muy dado a generar principios hipertextuales dentro de su literatura. Pareciera pues que él concibió de una manera u otra cómo se iba a dar todo este rollo. Borges en un texto hacía mención de un personaje que aparecía en otro de sus textos, y ese otro personaje estaba en un lugar que aparecía en otro de sus textos, cuando había una situación que aparecía en otro de sus textos, y se sentaban en un lugar que aparecía en otro de sus textos, y bla bla bla. De manera que si nosotros desglosáramos la obra de Borges, haríamos una literatura de links, le podríamos llamar así, o podríamos concebir desde espacios rayados en gráficas de conjunto la interacción o la correlación entre un texto y otro, ¿no? Si alguien tiene interés en este tema, yo le puedo mandar un ensayo que hice para mi tesis de maestría, que precisamente se llama Borges y las matemáticas, y explica precisamente esa literatura de links, que también aparece en el cine de David Lynch, ¿no? La misma poética, le vamos a llamar así, ¿no? Entonces, entender pues la hipertextualidad, ¿sí? O el texto electrónico como la posibilidad de combinar o involucrar narrativas distintas. Ese es el punto naciente de esto, ¿no? Me regreso tantito rápidamente. Hablamos pues de tecnología aplicada, la tecnología que en estos momentos estamos utilizando. Ahora sí, refiero a través de las tablets, a través de un Kindle, a través de la lap, a través de su compu, lo que quieran, ¿no? Y luego, bueno, con el fenómeno literario, que en este sentido es precisamente el arte de la expresión verbal o la obra literaria en su estándar conocido. Y las involucramos, pues, y entonces son herramientas y procedimientos para llegar a consolidar la obra literaria, pero no es solo consolidarla, sino involucrarse con ella, ¿no? La tecnología vinculada a la literatura refiere nuevamente los espacios en los que pueden suceder las cosas, el espacio virtual y el espacio digital. El espacio virtual es una ilusión, es inmersivo, es creado, pues, ¿no? Para realmente no tener ninguna noción de la realidad, ¿sí? Reflejada pues mediante un canal, como puede ser un canal de comunicación digital. Y en el caso de la digital, pues bueno, esta herramienta pues que nos permite interactuar en lo que somos nosotros desde nuestro espacio real, ¿no? Ya mencioné el hipertexto, bloques de texto conectados entre sí por nexos que forman diferentes itinerarios para el usuario. Eso puede ser una serie de links o activadores, le voy a llamar así, que me lleven a construir una narrativa de aquí para allá. Y eso en gran medida se convierte en un texto interactivo. O sea, vamos a hablar pues entonces de textos interactivos o de interactividad, ¿no? Bien, ya mencioné estos antecedentes. Les mandaré las referencias por WhatsApp a todos. Tomo café. Y bueno, ahora vamos a entrar a la parte de dispositivos. Bien. Bueno, ahora nos relajamos. Pensamos un poco en nuestro oficio como mediadores, como promotores, como los que estamos en la biblioteca, gestores, etcétera, que buscamos una forma de implicar nuestro trabajo o de relacionarnos un poco más pues con estos temas de actualidad, aunado a lo precipitado de todo lo que se nos vino, ¿no? Con la famosa e inolvidable pandemia. Y bueno, ¿qué herramientas, no, podría tener yo? Ahorita las voy a mencionar como una introducción panorámica, y ya de allí, pues como les digo, tendremos una pequeña intercambio de puntos de vista, y de allí ya
La semana que viene ya echamos la carne al asador, ¿no? Dispositivos móviles, ok, ¿no? Bueno, hay una problemática y hay un contexto, definitivamente, ¿no? Entonces, la problemática, pues entender, diagnosticar y reaprender, lo vimos el día que hablamos de cibercultura y alfabetización mediática, ¿no? Los reaprendizajes que tenemos que estarnos generando en estas plataformas tan cambiantes, evolutivas y otras de obsolescencia programada continua también. Las transformaciones tecnológicas que influyen en las transformaciones culturales con el propósito de hacer énfasis en el tema de la lectura. Por ahí hablaba de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn y bueno, es uno de los grandes principios. Cambio social, cambio tecnológico, cambio social, ¿no? Nuestro objetivo, lo describo así, ¿no? Odio las presentaciones con lectura, pero bueno, lo necesito aquí. Lograr la implicación con la lectura a través de estrategias digitales, primordialmente partiendo de dispositivos móviles y las posibilidades que ofrecen. Ese va a ser un caminito, ¿no? Favorecer el conocimiento de la hiperliteratura y sus alcances. Ya hablamos un poquito o abrimos el camino para ver qué onda con eso de la hiperliteratura. Partir de un lenguaje común, interesante e importante en términos mediáticos. O sea, como les dije hace rato, vamos hablándole a las cosas por su nombre y entender pues como la jerga, ¿sí?, que se está utilizando en estos temas mediáticos. Para acercar, aquí pongo yo al alumno, pero obviamente el usuario final, que es nuestro lector potencial, ¿sí?, también, o receptor, acercarlo y aproximarlo a través del interés y la empatía a las prácticas digitales en el aula, fuera de ellas, en el entorno, la sala de lectura, en la biblioteca, en nuestro centro cultural, etcétera, con fines didácticos y recreativos en lo positivo. Y lo que ya también dijimos el primer día, acortar brechas culturales y generacionales, ¿no? De manera que estemos hablando un lenguaje en común y estemos entendiendo qué es lo que sucede con el uno y con el otro. En el discurso de empatía entre docente, mediador, promotor, etcétera, alumno, ¿no? Y bueno, voy a hablar de esto que me gusta mucho, que se me hace muy precioso y que está en vías de desarrollo y que va a durar unos muy buenos años, es la narrativa transmedia. Y aquí dice, el eje de nuestra estrategia se encuentra la narrativa transmedia. No dejemos de pensar en el término hiperliteratura, tecnología y también literatura, claro está, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método, no? ¿Qué vamos a hacer con ello? Bueno, las narrativas transmedia, que son lo fascinante, implican audio, video, imagen, links, etcétera, ¿no? O sea, aquí estamos rompiendo con la verbalización y no es necesariamente tampoco una película ni nada. O sea, hay un acceso multimedia a esto. Es una forma de narración que se construye a través de la tecnología, lo que le estamos llamando nueva tecnología, con todo lo que esto signifique, pero ya nos permite un multilenguaje implicado y al mismo tiempo la interacción con ello, ¿sí? Entonces, bueno, aquí van a comenzar a pasar ya otro tipo de cosas. Dice, la construcción y el material para, perdón por la palabra, construir dichas narrativas es extenso, tanto así que puede partir desde el uso del material físico como papel reciclado, hasta pinturas, canciones, narraciones en audio o apps combinadas, ¿no? Por allí Ángel le tocó ver un libro artesanal que tenía códigos QR y los cuales iban complementando una narrativa. Ahorita hablaremos de eso. Tú puedes hacer desde lo más rústico algo donde implicas también la tecnología y comiences a hacer un juego interactivo con estas estrategias digitales, ¿no? Bueno, aquí se consideran narrativas en el entendido de que sean informativas o ficcionales. Informativas digo por lo de la divulgación literaria y ficcional obviamente por lo creativo a secas. Y como punto de partida todo se implica con un dispositivo móvil, lo cual todos nosotros creo tenemos acceso. Bueno, en mi caso, esto se va a mantener. Orientación permanente, pues en todo este curso, bibliografía extensísima. Les voy a dejar un drive que no se la van a acabar, ya se los dije desde el principio. Buscando un modelo innovador en la medida posible. Y bueno, hablaremos de todos los recursos digitales posibles para que ustedes los utilicen. Bueno, las estrategias con códigos QR, ojo, el código QR pues que nació realmente para hacer inventarios,
si mal no recuerdo, de motores, tiene la gran ventaja de que es alfanumérico, o sea, vincula números y letras. El asunto es que el QR, pues, funcionando de entrada como para inventarios y cosas de esas, al estarse utilizando con un dispositivo móvil, no se observó la posibilidad de que convirtiera en hipervínculo, o que nos enviara textos, o que nos generara textos. Y entonces, bueno, los primeros trabajos que se hicieron con códigos QR fueron muy simples, que tenían hasta fragmentos literarios, micropoemas, etcétera, o que nos han mandado a un link. El asunto es que el código QR, así como lo han visto ustedes en las facturas, por ejemplo, ¿no? Pues ha ido evolucionando tanto que ya hay QR GIF, por ejemplo, los cuales se mueve todo lo que sucede ahí adentro. Nosotros lo hicimos en la Feria del Libro de Hermosillo, cuando se trató del homenaje a Mafalda, donde aparecían los personajes de Mafalda persiguiéndose adentro del código. Aquí tenemos nosotros un código que sí funciona, que sí es legible con un lector desde su teléfono, con la imagen de Pac-Man, si se fijan. Esta imagen nos puede llevar a una narración o a una narrativa del tipo que ustedes quieran. La historia del fantasmita rojo, por ejemplo, y que a la hora de entrar a la historia del fantasmita rojo, un link nos lleve a otro lado para que nos platique cómo eran sus amigos, cómo fue su infancia, la música que le gustaba, no lo sé. Es infinito esto. Los códigos QR pues evolucionaron y se convirtieron ya en otra cosa. Hay exposiciones ya de pintura, de QR art, con distintas estéticas, donde ya es otra cosa la que vemos y que al mismo tiempo se lee. Nosotros podemos montar una galería en la cual se pueden generar obras de QR art y que éstas nos manden a la galería virtual del autor. Y entonces podemos exponer 10 QR art y cada uno nos remite también a una galería distinta, donde podemos observar más obra de creadores plásticos, por ejemplo, o de músicos, o de escritores, o centros de descarga de literatura, etcétera, ¿no? Bueno, la otra es la realidad aumentada. Ojo, hablábamos de realidad virtual, hablamos de espacio virtual, espacio digital y el espacio real. La realidad aumentada lo que hace es intervenir el espacio real desde una estrategia digital, involucrando algo que queda como en el punto medio, que no llega a ser lo inmersivo del todo, o sea, complementa lo que estamos viendo. Todos ustedes pues en algún momento vieron el boom del juego de los Pikachus, ¿sí? Pero es como un ejemplo directo, pero esto se utiliza ya en museos, se utiliza en el aula, obviamente, en las áreas de aprendizaje. Échale un ojo a la página del Cehuatónteme, ¿no? De la escuela que tenemos en Vica. Estamos montando una galería donde tú pones el teléfono frente a un cuadro del venado y sale la explicación y la música. Luego te pasas al Pascola y se escucha la música y la explicación, y el Chapayeca, etcétera, pero a través de realidad aumentada, ¿no? O sea, tú puedes abrir un video colocando tu teléfono enfrente de la pintura, o de una escultura, o de un dibujo, o la portada de un libro, etcétera. Entonces, ¿qué tantas cosas no podríamos hacer allí, no? O sea, aquí la tablet está generando, pues, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que en el momento de apuntar a la ranita, ¡pum!, la ranita comienza a hablar, ¿no? Bueno, la narración transmedia, dice aquí, es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en la cual se parte de los consumidores. Una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión. O sea, es como de repente se puede convertir hasta en una especie de juego de rol, en donde nos movemos de aquí para allá con una serie de señales digitales que nos están llevando a distintos lados, ¿no? La Feria del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, cuando fue estuvo de invitado a Alemania, nosotros lo que hicimos fue un rally con códigos QR repartidos en toda la FIL, en donde estudiantes, que al premio eran libros, iban completando frases,
¿sí? Recorriendo la feria, a través pues de la lectura de dichos códigos a manera de un experimento detectivesco en el cual construían la lógica del texto que se les iba dando con distintas frases, ¿no? Era una forma pues de hacer este rally, de involucrarlos con la literatura y al mismo tiempo pues claro que se ganaran una buena remesa de libros, ¿no? La narrativa transmedia implica audios, aplicaciones, juegos, los códigos QR, videos, etcétera. Nos puede llevar de aquí para allá, nos podemos meter a un hecho real y a un hecho ficcional, ver la situación de un pasaje histórico y luego llevarnos a una historia de algo que no existió, etcétera. Como la Divina Comedia. La Divina Comedia, el recorrido pues por los círculos del infierno, te vas encontrando con personajes de la literatura, con personajes que sí existieron, y Dante lo que hace es implicarlos e involucrarlos dentro de una narración. Imaginemos esto pues en transmedia o digitalizado, ¿no? Toda una aventura, por cierto. Los recursos de la narrativa transmedia, y se los repito: apps, audios, blog, cómic, ebook, eventos, infografías, juegos, NFC, que también es otra forma que apenas está llegando, no del todo, todavía muchos teléfonos no tienen este sistema de radiofrecuencia en el cual nos puede linkear o nos puede hacer o nos puede ayudar hasta pagar lo que queramos. He visto pósters NFC, ¿no? Donde tú nada más colocas tu teléfono en el póster y pagas la entrada, por ejemplo, para un concierto, ¿no? Ya platicaremos de esa tecnología que es maravillosa. Y bueno, presentaciones del tipo que sea, códigos QR, videos, combinar todo. Es posible agarrar un cómic y volverlo realidad aumentada, por ejemplo, y que de ahí nos mande a un audio o a un blog o a un SoundCloud o a una pieza en Spotify, y entonces yo entro a la narración siguiendo mi teléfono, por ejemplo, con un libro físico, y puedo estar escuchando la música que escuchaba mi personaje, por ejemplo, o qué es lo que se escuchaba en el momento en que lo iban a asaltar, pero ahí suena la clave del crimen, bla bla bla. Podríamos hacer millones y millones de cosas con esto, ¿no? Bueno, nosotros lo que podemos hacer es incorporar un modelo, cada quien el que se le ocurra a partir de la semana que viene, claro está, mencionando su justificación y el propósito, ya sea para utilizarlo como divulgación de obra, como para involucrar a la creación literaria, etcétera. Por allí la biblioteca pues, de aquí de KGM, con todo el entusiasmo, ¿no? La maestra Silvia Ceballos, hicimos unos banners donde teníamos códigos, pusimos códigos que te dirigen a obras, a antologías de terror, de literatura fantástica, de ciencia ficción, de poesía, y bueno, funciona como centro de descarga y selección de obra, pero lo interesante es que también hay un texto donde viene toda una explicación a las antologías, y es una forma de introducción a la literatura también. Nosotros podíamos tener un código gigante, por ejemplo, en una barra, y que esté cambiando cada mes su contenido, y entonces nosotros estar descargando cada mes si queremos cierto tipo de literatura, o podríamos hacerlo con otras estrategias. Eso ya sería ver qué, ¿no? Micro redes, realidad aumentada, lo que sea. Retroalimentación constante, pues entonces es lo que vamos a llevar nosotros cuando elijan una propuesta, y bueno, el apoyo con sus dudas, ¿no? Gracias, hasta aquí. Continuamos. Bien, entonces, ahorita esto es el punto de partida, o es solo el principio para esto que vamos a hacer, o de lo que vamos a hablar. Es una panorámica de las posibilidades que hay a través de los dispositivos móviles para crear una narrativa transmedia. Insisto, es muy vasto, es muy amplio, es muy extenso. Voy a tener que hacer en ciertos casos hasta unos videos explicativos con palitos y bolitas, como dicen por allí, de esto, para que todos vayamos entrando al ritmo del tema, ¿no? Ahora sí, abro micrófono, coméntenme sus inquietudes, sus dudas, etcétera.